Malaquías es quien cierra el telón en el Antiguo Testamento. Él tiene la última palabra. Él es el último de una larga línea de profetas que predijeron la venida del Mesías. En realidad, aunque tengamos que ir hasta 1000 años atrás, uno puede ver que a través de los siglos Dios estaba aumentando el tempo, es decir, el ritmo, al decirle a la gente en cuanto a la venida del Mesías. Y la última voz que se escucha es la de este hombre, Malaquías. Ahora pensamos de él como si fuera un locutor radial del Señor, y vamos a ver por qué dentro de algunos instantes. Es como si él estuviera diciendo, la próxima voz que escuchará es la de Juan el Bautista dentro de 400 años. Bueno, 400 años es mucho tiempo para esperar la identificación de la emisora. Y Malaquías, aunque no sabemos mucho en cuanto a él, era una persona interesante. Vamos a ver que él tenía un maravilloso sentido del humor. No creemos que uno pueda ser un profeta o un predicador sin un buen sentido del humor. Y si usted, amigo oyente, no ha descubierto buen humor en la Biblia, pues no la está leyendo correctamente. Pero uno encuentra que este hombre Malaquías, de una manera muy directa, era un mensajero. Y su nombre en realidad significa eso precisamente, mi mensajero. Ahora la Septuaginta presenta su nombre como que significa un ángel. Y un ángel era un mensajero. Ese era el título, y a veces un ángel podría ser humano o divino. Nosotros hemos asociado a los ángeles con las criaturas sobrenaturales, y probablemente esté bien. Pero un ángel era un mensajero. Y su nombre, el nombre Malaquías, significa eso precisamente, mensajero. En realidad ha habido algunos padres de la iglesia que han opinado que él era un ángel, que fue un ángel quien escribió esto. Pero eso no estaría de acuerdo con lo demás, ya que no hay ninguna razón para tomar una posición así. Y por supuesto, en el extremo opuesto, uno tiene la opinión de los críticos de tendencia liberal, y ellos dicen que este libro era originalmente anónimo, que Malaquías no significa mensajero y que ni siquiera era un nombre. Bueno, ellos siempre salen con algo así. Pero no es necesario que vayamos a ocupar una posición tan extrema. Creemos que es muy fácil decir que su nombre era Malaquías. Y tenemos una información muy limitada en cuanto a él, de la misma manera que es limitada en cuanto a los ángeles. Algunos han sugerido que él era un ángel, mientras que otros han opinado que este era un libro anónimo. Bueno, no creemos que haya sido anónimo. Si lo hubiera sido, sería entonces el único libro de la profecía que tenemos que sería anónimo. Y no creemos que Malaquías hubiera querido la excepción de la regla, especialmente siendo que él fue el último que escribió. Ahora, la razón por la cual no sabemos mucho en cuanto a él es que él es un mensajero, el mensajero de Dios con un mensaje. Y francamente hablando, amigo oyente, no necesitamos saber mucho en cuanto al mensajero. En nuestra vida diaria, a veces el mensajero de la compañía de telégrafos llega con un telegrama a eso de la 1 de la mañana, y es un importante mensaje para usted. Y cuando usted va a la puerta, no le pregunta al mensajero quiénes han sido sus antepasados y cómo llegaron al país. A uno no le interesa mucho en cuanto al mensajero. No le interesa cómo llegó su familia al país, y eso es así especialmente si él viene a la 1 de la mañana. Uno no está interesado en eso. La realidad es que ni siquiera le pregunta el nombre. Lo importante es el mensaje que él trajo. Bueno, Malaquías era sencillamente este mensajero, y no tenemos su nombre. En realidad, el Espíritu de Dios usa ese mismo método allá en el Evangelio según San Marcos. Usted se ha dado cuenta que los 4 evangelios presentan a Cristo de una forma diferente. Mateo lo presenta como rey, pero si Él es el rey, entonces tiene que ser del linaje de David. Y es así como comienza el Evangelio de Mateo, el libro de las generaciones de Jesucristo, hijo de David. Eso es lo importante, que Él sea el hijo de David, porque le está presentando a Él como el rey. Pero cuando uno llega al Evangelio de Marcos, que le presenta como el siervo de Dios, entonces a uno no le preocupa, por lo menos no le preocupa a Marcos, el presentar su genealogía. Por lo menos no está allí. Lo importante en cuanto a un siervo es si puede hacer su trabajo. Eso es lo que él quiere de cualquiera que viene a un lugar a servirle. ¿Puede esa persona hacer el trabajo? Y Marcos sabe que el Señor Jesucristo puede hacer ese trabajo. Y así fue como sucedió. Así es que aquí en Malaquías encontramos que se utiliza el mismo método. Ahora existen diferentes opiniones en cuanto a la fecha en que él escribió. Bueno, la fecha correcta debe ser el año 397 antes de Cristo.
Ahora, los eruditos conservadores opinan que él vino en la última parte del siglo V, y eso sería cerca del año 397, pero quizá mucho más temprano, o por lo menos más temprano que eso. Lo importante es que Malaquías era el profeta en la época de Nehemías, como Ageo y Zacarías fueron los profetas en la época de Esdras y Zorobabel y Josué. Así es que lo que tenemos aquí es que este hombre Malaquías concluyó la profecía al tiempo que Nehemías concluía la historia con los libros históricos que tenemos. Y él probablemente profetizó durante el tiempo de la gobernación de Nehemías o inmediatamente después. Él vivió en este tiempo en particular. Ahora dijimos que él era un mensajero, y lo importante de esto es el mensaje. Queremos decir algo en cuanto a esto antes de entrar en este estudio. Él mismo utiliza esta expresión de mensajero 3 veces en este libro. Y él hace 3 referencias tremendas y significativas a otros mensajes. Ahora, en el segundo capítulo, versículo 7, Malaquías se refiere a Leví, a la tribu de Leví, como los mensajeros del Señor. Y ya que lo tenemos aquí, queremos leerlo, y se nos dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Así es que esto sugiere que cada mensajero, cada testigo, o cada maestro de la palabra, es un ángel del Señor, que Él es el mensajero del Señor. Eso nos gusta porque tenemos esto en el libro de Apocalipsis. Usted recuerda que en el libro de Apocalipsis hay mensajes a 7 iglesias, y están dirigidos a las iglesias. Pero cuando están dirigidos a las iglesias dice, al ángel de la iglesia en Éfeso. Así es que creemos que es el mensajero de la iglesia, no algo divino, sino un mensajero humano, al pastor. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, decía que habiendo sido pastor por mucho tiempo, a él le gustaba esa idea de llamar al pastor un ángel. Y ya que se le ha llamado por muchos otros nombres, no sabemos por qué no se le puede incluir también el de ángel. Pero esta es una referencia muy destacada a la que encontramos aquí en Malaquías. Luego, él anunció la venida de Juan el Bautista como mi mensajero. En el capítulo 3, versículo 1 leemos, He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto. Hay un tercer mensajero, y es una referencia a Cristo como el mensajero del pacto. Usted puede apreciar entonces, amigo oyente, que el ángel del Señor en el Antiguo Testamento era, por cierto, el Cristo preencarnado. Ahora quisiéramos que usted note algo que hace de Malaquías uno de los libros favoritos para nosotros en la Biblia. Bueno, tenemos otros 65 libros favoritos en la Biblia, pero Malaquías tiene un maravilloso sentido del humor. Y él tenía que tratar con un grupo de gente en aquel día. Y él adoptó un método que en realidad es un método de preguntas y respuestas. Y lo primero que él hacía era citar una declaración, una pregunta que Dios había hecho a Israel. Y luego él daba esta pequeña respuesta que en cada caso era un sarcasmo sofisticado. Era algo arrogante y presuntuoso y a veces hasta insultante. Y creemos que él tiene unas buenas respuestas de parte del Señor. Y ya que son las respuestas del Señor, el Señor tiene un buen sentido del humor. Y esperamos que usted, amigo oyente, pueda disfrutar de este libro porque es un gran libro. Ahora vamos a ver lo que él nos dice aquí al comenzar el capítulo 1, versículo 1. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Esto es, por mi mensajero, por medio de mi mensajero. Él es el mensajero que trae el último mensaje de parte de Dios a esta gente. Ahora debemos decir que él va a tratar con los mismos problemas con que trató Nehemías, lo que nos revela que él está hablando en aquel día en particular. Uno de estos es en cuanto a los pecados del sacerdocio. Luego tenemos el casamiento con personas extranjeras, junto con el divorcio de sus mujeres de los israelitas. Y amigo oyente, Dios va a hablar de manera muy dura en cuanto a esto. Así es que el divorcio se presenta aquí. Luego, la tercera cosa que veremos es que la gente estaba demostrando negligencia en cuanto al diezmo en sus ofrendas. Y amigo oyente, a usted no le va a gustar lo que Dios tiene que decir en cuanto a aquellos que, como usted sabe, estaban engañando a los demás en cuanto a lo que estaban dando para el Señor. Ahora aquí tenemos entonces esa idea de que nos va a presentar una carga o acusación. Una carga o acusación
Es un juicio, como ya hemos visto, un juicio de parte de Dios. Y aquí tendremos una reprensión dura y severa de parte de Dios. Él se está dirigiendo aquí, y queremos que usted note esto, Él se está dirigiendo aquí a Israel, es decir, a las 12 tribus. Malaquías. Autor y fecha. El primer versículo identifica a Malaquías como el que recibió esta profecía, pero no da más información acerca de él. Como su nombre significa mi mensajero, algunos lo toman como un título, no como un nombre propio. Sin embargo, en los profetas, esta fórmula normalmente identifica a una persona. Por lo tanto, es más natural leer la palabra Malaquías como nombre del profeta, no como un título. Y como el templo ya tenía tiempo reconstruido, podemos fechar esta profecía entre como 475 450. Son las fechas que Dillard y Longman dan. Contexto histórico. La historia reflejada en Malaquías es del último período del Antiguo Testamento. El templo había estado en servicio durante un tiempo, probablemente décadas. El pueblo había caído en rutinas religiosas y sufría el aburrimiento. Además, había caído de nuevo en algunos de los pecados históricos de los judíos, denunciados también por Nehemías: matrimonios mixtos, no dar los diezmos, no observar el sábado, corrupción en el sacerdocio y abusos sociales. Otra vez, lo de antes. Y luego, la estructura, sobrescrito. Primera disputa, el amor de Dios, el amor de Dios. Segunda disputa, el desprecio de los sacerdotes hacia Dios. Tercera disputa, la transgresión del pacto. Cuarta disputa, la justicia de Dios. Quinta disputa, el arrepentimiento en cuanto al diezmo. Sexta disputa, la insolencia de Judá. Y luego, el día del Señor. Entonces, ¿cuál es la técnica literaria que se utiliza aquí? Una discusión, una disputa. Y en general las disputas tienen la siguiente estructura: una afirmación de Dios y luego el cuestionamiento defensivo del pueblo y luego la explicación de Dios. Y vamos a leer algunas de las disputas para escuchar esta estructura. Vamos a ver versículo 2 de capítulo 1. Yo los he amado, dice el Señor. Ahí está la afirmación. Y luego, ¿y cómo nos has amado? Replican ustedes. Y ahí está la contestación, cuestionamiento. Y luego la respuesta de Dios. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Sin embargo, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Y convertí sus montañas en desolación y entregué su heredad a los chacales del desierto. Entonces, leyendo, como expandiendo un poco la disputa, es: yo los he amado. Y ellos dicen: aquí estamos. En la tierra, sí, cierto. Tenemos nuestro templo, sí. Tenemos el muro, sí. Pero las cosas no van bien. No van bien. ¿Cómo? ¿Dónde está la expresión de tu amor? Y luego la respuesta es indirecta. Es decir, a ver, Esaú y Jacob eran hermanos, ¿no? ¿Dónde está Esaú? ¿Dónde está Edom ahora? Compárense con Edom. ¿Prefieren estar donde está Edom? Porque Edom estaba desaparecido. Sí, acabado. Entonces está diciendo, o sea, no desprecien el hecho de que ustedes siguen existiendo y hay muchas manifestaciones de mi amor. Porque ellos estaban ahí, ¿dónde? ¿Cómo? Entonces por ahí podemos ver la estructura. Podemos ver capítulo 1, versículo 6. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor Todopoderoso, les pregunto a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre, y encima preguntan, ¿en qué hemos despreciado tu nombre?
y aquí replican y contestan y son como respondones aquí, ¿no? Y luego Él explica, pues en que ustedes traen a mi altar alimentado mancillado, y todavía preguntan, ¿en qué te hemos mancillado? Pues en que tienen la mesa del Señor como algo despreciable y ustedes traen animales ciegos para el sacrificio, piensan que no tienen nada de malo, sacrifican animales cojos o enfermos y piensan que no tienen nada malo. Entonces aquí está la explicación del Señor. Y así sigue. Y hay 6 disputas más o menos de este estilo. Y el enfoque al final del día del Señor es un poco o muy diferente. Vamos a ver el capítulo 3, o 4 más bien, en el capítulo 4, dice, miren, ya viene el día, ardiente como un horno. Todos los soberbios y todos los malvados serán como paja, y aquel día les prenderá fuego hasta dejarlos sin raza ni rama, dice el Señor Todopoderoso. Esto ya es territorio conocido, ¿no? Hemos escuchado esto vez tras vez tras vez con el día del Señor. Pero quiero que vean aquí otro enfoque, versículo 2. Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia trayendo en sus rayos salud, y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. El día que yo actúe, ustedes pisotearán a los malvados, y bajo sus pies quedarán hechos polvos, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, para los que temen el nombre de Dios, el nombre del Señor, ¿cómo será el día del Señor? Gozo, exacto. Saltos de alegría. Y esto es lo que los judíos siempre contemplaban. Siempre es lo que ellos esperaban. Pero primero tenían que tratar con el otro lado del día del Señor, que era el lado de oscuridad. Ya habían pasado por ahí. Ya les había caído lo feo, lo difícil, la maldición del día del Señor por sus propios pecados. Y ahora, ¿qué les queda? Gozo, alegría, saltar. Y la conclusión presenta a 2 personajes representativos. Aquí dice, versículo 4 de capítulo 4, acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, recuerden los preceptos y las leyes que le di en Horeb para todo Israel. Estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Pues aquí están, ¿quiénes? Moisés y Elías. El gran representante de la ley y el gran representante de los profetas. Y aquí es grato, para nosotros es el último libro del Antiguo Testamento. No en el Tanakh, que es otro orden, pero la verdad cae muy bien como el último libro, porque es como resumir el mensaje del todo el Antiguo Testamento en 2 personajes, en la ley, Moisés, y en los profetas, que son representados por Elías. Entonces aquí es una conclusión muy, muy apta para nuestras Biblias. Temas principales. El pacto. El amor de Dios por Israel es según su elección y su promesa del pacto. Edom no está porque la elección es ¿qué? La elección es con Jacob. La promesa es para Abraham, Isaac y Jacob y sus descendientes. Entonces aquí el pacto es la presuposición, la base de este libro. Y empieza con el amor del pacto. Los levitas no honraban el pacto con Leví, el pueblo no honraba el pacto con los antepasados, ni el pacto de matrimonio. Se mencionan aquí estos 3 pactos. Ahora, es difícil a veces entender cuál es el pacto con Leví o el pacto de los antepasados, porque hay varios pactos con los antepasados. Es el pacto con Moisés, es el pacto con Abraham, o cuál pacto es. Pero aquí obviamente está figurando muy prominentemente, explícitamente, el concepto del pacto, porque el matrimonio se llama aquí el pacto con la esposa de tu juventud.
Y las disputas revelan atributos de Dios. Entonces Dios está manifestándose aquí en diferentes formas. Primera disputa enfatiza que Dios es amor. Segunda disputa, Dios es Padre y Señor. Tercera disputa, Dios es Padre y Creador. Cuarta disputa, Dios es justo. Quinta disputa, Dios no cambia, Dios es inmutable. Sexta disputa, Dios es honesto. Pues aquí Dios está revelándose por medio de estas disputas. Malaquías en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista fue el Elías prometido, y aquí Jesucristo hizo esa identificación. Juan el Bautista no. Juan el Bautista, cuando le preguntaron, él dijo, no soy Elías. Y esto, ¿cómo debemos entender eso? Posiblemente que él no captaba toda la magnitud del papel que él tenía, o quizás estaba diciendo, el Elías que ustedes están esperando, no. O sea, este concepto que ustedes están teniendo, no es mi papel. Sin embargo, él se identificó como el que preparaba el camino. Entonces, estaba consciente por lo menos de parte de la magnitud de su rol. Y si Juan el Bautista fue el Elías prometido, ¿qué significa? Jesús fue el Señor cuyo camino Elías iba a preparar. ¿Y quién iba a venir después de Elías? El Señor, con mayúsculas, Yahvé, iba a venir. Entonces, otra vez, es una identificación de Jesús con Yahvé, porque Elías iba a preparar el camino para Yahvé, Juan el Bautista, el nuevo Elías, preparando el camino para Jesús. Igual que como en Nehemías, el fracaso del pueblo de Dios al final del Antiguo Testamento es trágico, porque el remanente purificado no es puro. Después de sufrir tanto, todavía estaban practicando lo de siempre. Y este fracaso, una vez más, apunta hacia el remanente puro que se componía de una sola persona. También indicaba este fracaso que podemos identificar al final del Antiguo Testamento, indicaba que el cumplimiento final no se había encontrado todavía, sino esperaba su culminación más allá de las páginas del Antiguo Testamento. Y es como una obra, una película que termina sin resolverse. Y a veces dice, continuará. Así es. Entonces te deja ahí, en medio de la historia, no ha llegado al clímax, no ha llegado a la resolución, y estás ahí esperando. Y así termina el Antiguo Testamento, con una obra de arte, pero no completa. Una obra de arte que en su propia forma de terminar está indicando que la conclusión no ha llegado todavía. Y esto está empujando a los lectores a seguir buscando la terminación, la conclusión que llega hasta las páginas del Nuevo Testamento cuando aparece el Salvador, el Mesías, el cumplimiento de toda la ley, todos los profetas, toda la historia del Antiguo Testamento.